Juan capítulo 3 y comenzamos una nueva sección aquí en vez del versículo 4 hasta el 9. Por favor de ubicarse en 1 Juan capítulo 3 y vamos a estar en versículo 4 hasta el 9. Y mientras que se van ubicando, permíteme primeramente darle gracias por todos los hombres que participaron en la reunión de hombres este viernes pasado. Y el seguimiento de la reunión de los hombres es el viernes, el día 17, viernes 17 a las 6 p.m. con el hermano Héctor. Aquí vamos a estar en la iglesia el 17, el viernes, con los hombres, darle el seguimiento a la enseñanza. Y también no se olviden que el seguimiento de las mujeres, ¿no? Es el día de mañana, el 6 de marzo a las 6 p.m. en la casa de mi compañera, el de Ildefonso, ¿no? En la casa de mi compañero de 50 años, ¿no? Por favor, y también, por favor, de confirmar. Quiero que las mujeres confirmen con el hermano Milagros, por favor, que van a asistir para saber cuántos van a participar. Eso es importante, por favor. Y el próximo evento de la evangelización de la iglesia va a ser el día 19, domingo, en 3 semanas, para el día domingo a las 3:30, a las 3:30 de la tarde, por el hermano Héctor, que está encargado de eso, por favor, no se olviden de eso. Y también hoy en la segunda media hora vamos a tener a la hermana Juana, que va a hacer la presentación de la evangelización con pinturas, y luego el hermano Héctor, amén, con nuestro querido hermano Héctor, el cubano. Muy bien. Por favor, Héctor Valenzuela, cubano, no el cubano. Y por favor, como dice el hermano Ángel, aquí siempre, por favor, paguen sus celulares, ponen en modo apagado, modo avión o modo por la ventana. Muy bien. Noten bien, por favor, donde vamos a comenzar una nueva sección en la pizarra, y quiero llegar aquí porque hemos invertido 5 o 6 semanas hablando si es que hemos experimentado ese increíble amor de Jesús y si amamos a Dios. Quiero llegar aquí al segundo, ¿no? La segunda prueba. Hay la prueba de que uno realmente ama a Dios. 6 pruebas. La segunda es prueba 2, alejarse del pecado y su esclavitud, ¿no? Y vamos a tratar con esta pregunta: si en realidad amamos a Dios, nos hemos alejado del pecado y hemos nacido de Dios. La iglesia está llena, ¿ves? Y uno nunca debe estar impresionado porque asisten 1,000, 5,000 personas a una iglesia, porque lo que tú vas descubriendo que más del 80% no son nacidos nuevos. Tenga cuidado de no ser impresionado por los números, ¿no? Porque lo que pasa con los pastores, tenemos una tremenda tendencia pecaminosa de contar narices y monedas, ¿no? Debemos de buscar discipular a la gente que se han conformado conforme a la imagen del Señor Jesucristo. En 1 Juan capítulo 3, por favor, del versículo 4 al 9, note lo que dice la palabra del Señor. Dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, note bien el lenguaje, ninguno practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Note bien, por favor, el lenguaje es bien específico y bien directo. Aquí no hay ningún malentendimiento en las Escrituras. Nosotros estamos mal entendidos de lo que dice la Escritura, pero la Escritura está bien, bien clara. Sabemos que un creyente sí puede pecar, eso está claro. Y se arrepiente, y va delante del Señor y se pone al día con el Señor. Pero si tú me dices que eres un creyente verdaderamente regenerado del corazón, nacido nuevo, y tú estás practicando a propósito tus caprichos y tus pecados, algo está mal en tu caminar.
Y ese es el problema, que la iglesia está llena de muchos que profesan con sus labios que son creyentes, pero sus vidas gritan lo contrario. Noten bien en sus separadas, por favor. En realidad amamos a Dios. En la introducción hay 6 pruebas que nos lo demuestran. Esta es la segunda prueba. Nos hemos alejado del pecado, hemos nacido de Dios. Esto no es complicado. El problema es que nosotros lo vamos complicando. Noten 2 cosas aquí. Si vivimos en pecado, no es que cometemos pecado, pero si vivimos en el pecado habitualmente, ¿no? Si estamos esclavizados por los hábitos del pecado, esta es una clara señal de que no amamos a Dios. Y cuando yo tengo que confrontar a aquellos que me dicen creyentes, me dicen, bueno, hermano, es que tú no tienes amor, tú no tienes comprensión, tú no me entiendes. Y le digo, sí, sí y sí, así es. Tú no me entiendes, yo no te tengo que entender, yo tengo que entender lo que dice la palabra, ¿ves? Porque no tenemos el lujo de compararnos unos a los otros, no tenemos que comparar con lo que dice la palabra. Note bien, pero si nos hemos alejado del pecado, si los hábitos del pecado han sido rotos por Cristo y conquistados permanentemente en nuestra vida, esta es una clara señal de que amamos a Dios. Ahora, la segunda es si hemos nacido de Dios. Entonces, si hemos participado de la naturaleza divina de Dios, entonces amamos a Dios. Y ahí está el problema. Repito, la iglesia está llena de muchos falsos creyentes, religiosos. Te dicen que aman a Cristo, cantan, danzan, levantan y hacen un sinfín de otros actos que existen, pero su vida grita lo contrario. Si hemos nacido de Dios, si hemos participado de la naturaleza divina de Dios, entonces amamos a Dios. Ahora, si no hemos nacido de Dios, si no hemos participado de la naturaleza divina de Dios, entonces no amamos a Dios. La palabra es clara. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 9. No es la opinión del pastor, no es la opinión de la hermana, del hermano. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dios nunca está expresando su opinión, Él está expresando su voluntad decretada. Cuando amamos a alguien, queremos conocerlo y complacerlo, ¿sí o no? Queremos su aprobación y su aceptación. Por tanto, lo hacemos, hacemos todo lo que podemos para complacerlo. Lo mismo sucede con Dios. Si lo amamos, queremos conocerlo y complacerlo. ¿Y por qué es que las palabras nuestras que traspasan nuestros labios muchas veces son baratísimas? Sí, amo a Dios, pero mi vida grita lo contrario. Queremos su aprobación y aceptación. Por lo tanto, hacemos todo lo que podemos por complacerlo. Dios es justo, Él es puro y santo, no hay ningún pecado en Él. Por lo tanto, la persona que ama a Dios vive una vida justa, una vida pura y santa. No es una vida perfecta. No vive en el pecado, no practica el pecado, vive en justicia y practica la justicia. Hace todo lo que puede para complacer a quien ama al Señor Dios mismo. Es como una relación. Yo no buscaba el mal de mi esposa cuando la conocí 50 años atrás. Buscaba el bien. ¿Me comprende? Un solo amén. Wow. Amén, amén. Las cosas tan pesesísimas aquí hoy día. Note bien sobre lo que vamos a hacer aquí. Vamos a desarrollar esta sección de escritura del versículo 4 al 9 en 5 puntos. Note bien en su bosquejo. El primero, la necesidad de liberación. El hombre es pecaminoso. 2, y eso cubre el versículo 4. Versículo 5, el segundo punto, la provisión para la liberación. Cristo quitó nuestros pecados, ¿sí o no? 3, la prueba de la liberación es versículos 6 y 7. 4, la gran conquista de Cristo en la liberación, versículo 8. 9, el resultado de la liberación, ser liberado de vivir en el pecado. Ahora quiero enfocarme aquí en estos minutos que tenemos juntos en el primero. Note bien, tenemos el pecado, la transgresión, existe la necesidad de liberación.
Si tú no crees que tú necesitas liberación, tú tienes problemas. Porque todos nosotros necesitamos liberación de algo. Nos vamos a enfocar en el versículo 4. Primero Juan capítulo 3. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El hombre es pecaminoso y transgrede la ley. A poca persona le gusta que le digan pecador. Yo no conozco a nadie que diga, oye, pecador, venga acá. Yo no conozco a nadie que le guste que le dicen pecador. ¿A voluntarios? No, hombre. ¿Por qué? Porque el pecador no le gusta la verdad cuando se la cantan. Algunas personas incluso reaccionan antes de la declaración de que los hombres son pecadores. Hay un motivo para esto. El pecador se molesta cuando dice que él es pecador. Pero el creyente debe reconocer que nosotros pecamos, si es que somos honestos. Ahí está el problema, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer que el pecador por vida es alguien que lo practica habitualmente. El creyente que peca se arrepiente y va delante del Señor. ¿Me comprende? Pero en la iglesia tenemos un juego. Hay un juego donde cada domingo me tengo que arrepentir. Cada día me tengo que arrepentir con un hermano, con una hermana. Bueno, ya estamos cruzando una línea bien fina aquí, porque hemos desarrollado un vocabulario cristiano, bíblico, y lo que necesitamos es una confrontación con la palabra. Note, la mayor parte de las personas piensan que el pecado son los grandes pecados de la sociedad, los crímenes que ocupan los titulares de nuestros periódicos y noticieros. Los pecados cometidos por la mayoría de las personas no son considerados tan serios. No sé si ha notado que mi pecado nunca es tan grande como el suyo. No, ¿me entiende? Siempre vemos a la otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia de compararnos. Pero delante del Señor, yo estoy frito. Peor que las papas clásicas, ¿no? ¿Okay? Mira bien. Los pecados cometidos por la mayoría de las personas no son considerados tan serios. La mayoría de la gente cree que el poco mal que hacen nunca puede interpretarse como pecado. Es un malentendimiento. Pastor, es que tú no me entiendes. Tú has malentendido mis intenciones. Y él me mira que, de disco, ¿no? Note bien. Por lo tanto, para ellos solo cometen. Y este es el lenguaje que usan. Un error, un desliz, es una equivocación, es un acto, es fallido, es una falla de naturaleza, es una mala decisión, es un acto irracional, es una falla social. Note el lenguaje que usamos para minimizar que estoy pecando. Porque esa es la tendencia nuestra. El Evangelio no solamente se lo predicamos y lo aplicamos al incrédulo, el que está afuera del cuerpo de Cristo, pero también se tiene que aplicar con vigor, ¿no? Dentro de lo que se nombra el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque el estándar para nosotros es más alto. Más alto. El hermano dice, es que tú no tienes amor. No. Es con amor que te va a regañar doble. Porque el estándar es para ti como creyente. Si es que hemos experimentado ese amor increíble de Cristo. Eso se nombra discipular. Somos llamados a discipularnos unos a los otros. Somos llamados a dar cuenta, rendición de cuenta uno con los otros. Pero nos sentimos ofendidos, insultados si alguien nos viene y nos jala las orejas. Es al revés. Tú creas tus hijos, tú tienes un estándar, supuestamente debe tener un estándar más alto para sus hijos. ¿Sí o no? El niño del vecino hace tal cosa, pero tú no tienes autoridad sobre el niño del vecino, pero sobre el suyo sí. ¿Sí o no? Bueno, en la iglesia, ¿ves? Es igual.
tenemos que madurar y reconocer que nos van a llamar a cuentas con la palabra. De esto no se trata el pecado, pues no para Dios ni a la luz de la Biblia. El pecado es la transgresión de la ley, es violar la ley. Note las siguientes cosas. El pecado es elegir ir por el propio camino en la vida, hacer lo que uno en lugar de hacer lo que dice Dios. Voy a hacer lo que me da la gana, pero tú no la tienes que comprender. No. El pecado es vivir como uno quiere en lugar de vivir como Dios dice. Y me fascina que siempre la respuesta, no, hermano, de que tú no entiendes. No, yo no tengo que entender nada. Tú no eres el que lo entiende. Estás violando la palabra de Dios. Debemos de esperar, debemos tener esa expectativa que en el cuerpo nos vamos a llamar a cuentas unos a los otros. Y sabe que todo el mundo aquí presente, viendo que el santuario está lleno de gente, note bien, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llamarnos a cuentas unos a los otros. Escúcheme bien, póngase los pantalones, quítase las chanclas, pónganse los zapatos y llamarnos a cuentas unos a los otros. Pero ¿sabe lo que ustedes hacen? Vete a hablar con el pastor, que lo haga. No. Dejamos de ser cobardes. Nos tenemos, ¿por qué? Porque nos amamos unos a los otros. Debemos de buscar el bien del otro. No, aquí todos nosotros tenemos que luchar con la carne, con el diablo y con el mundo, como estaba enseñando el pastor el viernes en la noche. Todos nosotros. Hey, yo igual. ¿Entienden? Tenemos que luchar. Y algunas veces estamos ciegos o sordos brevemente y caemos en el pecado y alguien nos tiene que llamar a la atención. Tú tienes el derecho y la obligación y el privilegio de llamarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos debemos de amar unos a los otros. Hey, hermana, mira la palabra. Hermano, la palabra. Tenga cuidado. No espere hasta el próximo domingo a hablar con el pastor. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Mira, tercero, el pecado es desobedecer a Dios, no hacer lo que Dios dice que hay que hacer y lo que Dios dice que no hay que hacer. El pecado es no creer en Dios en lugar de creer lo que Dios dice. El pecado es ignorar a Dios y rechazarlo en lugar de seguirlo y adorarlo como Él dice. El pecado es rebelarse contra Dios en lugar de hacer lo que Dios dice. El pecado es rechazar, ¿no?, a Dios y negarlo en lugar de confesar a Dios y convertirse en un seguidor de Dios. Mira, tú y yo no somos la policía espiritual. Y tú y yo no somos el Espíritu Santo, pero sí somos hermanos. Somos hermanos y hermanas en la fe, donde se nos aplica igualmente, si tú quieres hablar de igualdad, la palabra. Es la palabra. Y nos acercamos unos a los otros, en amor. Algunas veces las palabras son suavecitas. El problema aquí es que tú quieres ponerle aceite y mantequilla al otro lado de la lengua para hablar con la persona. En ese momento tú tienes que confrontar a la persona con la verdad. Y terminamos haciendo nada. Somos parte del cuerpo, somos familia. Debemos tener ese privilegio y la libertad de hablarnos unos a los otros y llamarnos a cuenta. Pero la reacción es, ¿y quién es vos? ¿Quién es usted? Hablarme. Soy tu hermano, soy tu hermana. Pertenecemos a la familia de Dios. ¿Me comprende? Pero tú y yo no somos el Espíritu Santo de la otra persona. No lo somos. Pero sí somos, tenemos ojos, visión, vista, oídos, boca, lengua. Somos seres vivientes, llenos del Espíritu Santo y podemos notar que la cosa no está bien. Abierta a Dios. Dios es perfecto, por lo tanto, solo la perfección es aceptable ante Dios. Esto es impactante, pero sin embargo es cierto. Si Dios deja ingresar algo que sea menos de que perfecto al cielo, entonces el cielo ya no sería perfecto. Por lo tanto, Dios nunca puede aceptar ninguna otra cosa que no sea perfección.
Esto es el pecado. Imperfección es el pecado. No alcanzar la gloria de Dios y la naturaleza perfecta de Dios. En consecuencia, el hombre no solo hace las cosas, solo hace cosas que no están a la altura de la perfección de Dios, sino que el hombre en sí mismo no está a la altura de la naturaleza de Dios. Vamos a ser claro. A ver, voluntarios. A ver, ¿cuántos de nosotros somos perfectos aquí? Ninguno. Vale más, baja la mano. ¿No me entienden? Eso quiere decir que nos tenemos que llamar unos a los otros a la altura de la palabra. ¿Entienden? Pero estamos ofendidos cuando él lo hace. Me ofendo porque me llamaste la atención con la palabra. En ese caso algo está mal conmigo. Si yo me molesto porque tú me llamas la atención de la palabra, tú sabes que yo ando mal. ¿Me comprende? Yo debo decir gracias. Gracias. Que me ama lo suficiente para decirme la verdad. Aunque me cayó gordo, no me gustó y no me gustó su palabra, pero ¿sabe qué? Es que queremos reprender a la persona así. Oye, mira. No, hombre. Lo que necesita es que le hace la voz, ¿eh? Y lo venga a confrontar de nariz a nariz en ese momento. Y el momento es breve, pero más que suficiente. ¿Me comprende? Ahora, ¿tú quieres lambar sus heridas? Hazlo. Pero tenemos que reconocer que tenemos que hablarnos unos al otro y tratarnos como hermanos y hermanas en la fe, porque somos parte de la familia de Cristo. Muy difícil hacer eso con un extranjero o un incrédulo. Pero en la iglesia supuestamente somos creyentes, nacidos verdaderamente regenerados del corazón. Note esta cosa conmigo. El hombre es un pecador. Vamos a aclarar esa cosa. Él mismo no está a la altura de la gloria de Dios, no está a la altura de la perfección. Por lo tanto, cualquier cosa que haga no está a la altura de la gloria y la naturaleza de Dios. No es solo que hacemos cosas que no están a la altura de la perfección, sino que nosotros mismos no estamos a la altura de la gloria de Dios. Por nuestra naturaleza no estamos a la altura de lo que debemos ser. Vamos a ser francos. Aquí no tenemos superespirituales. Y aquí no tenemos categorías, ¿no? Categoría 1, 2, 3 de espiritualidad. Eso no existe, por favor. Y lo que pasa cuando tú vienes a hablar con un hermano, y lo llamas a cuentas, él o ella reacciona, tú te crees que eres el número 1. Ya tú sabes que las cosas, mira qué clase de cristiano eres, mira qué clase de cristiano. ¿Cuántos de ustedes han oído esas palabras? ¿Qué juego tenemos? Y mira qué te están llamando, qué clase cristiana eres. El imperfecto, acusando al imperfecto de ser imperfecto. Por fin alguien dijo la verdad. Es el corrupto que acusa al corrupto de ser corrupto. Así no es. Por favor, dejemos el juego de niños y reconocer que en nuestra persona no somos perfectos y no alcanzamos la altura de la perfección, pero estamos en el proceso de ser perfeccionados poco a través de la palabra y la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, y así vamos madurando. Segundo, el hombre no solo es un pecador, además es pecaminoso, ¿no? El motivo por el cual es pecaminoso es que ha transgredido la ley de Dios, y si nunca hubiera transgredido la ley de Dios, entonces hubiera vivido en la naturaleza perfecta de Dios. Habría obedecido siempre a Dios, por ende habría vivido en la gloria de Dios y habría estado a la altura de la voluntad y la naturaleza de Dios. ¿Sabe? Note por favor en Romanos capítulo 3, por favor, en Romanos capítulo 3, y note este pasaje largo, ¿no? Y del versículo 10 a 19, repito, Romanos capítulo 3, del versículo 10 a 19, porque aquí fue la transgresión, el hecho de ir en contra de la ley y la naturaleza de Dios, lo que ocasionó la caída del hombre. Por lo tanto, el pecado es transgresión, desobedecer la ley de Dios, no está a la altura de Dios. ¿Okay? ¿Estamos juntos? Ve lo que dice el versículo 10. De 10 a 19 dice, ¿cómo está escrito? No hay que, ni que. Ok, ¿quién está incluido en este grupo? Todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros. Vamos a aclarar las cosas, ¿ok?
No hay justo ni uno con uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Ahora, ¿qué parte no hay uno que no entendemos? Como dice también más adelante, dice, por cuanto todos pecaron y están alejados, lejos o no alcanzan la gloria o destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué parte de la palabra todos no comprenden? La T, la O, la D o la S. Todos. Se dice, no hay uno. Todos se han desviado, en versículo 12. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Wow, qué palabra. Engaña de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y en la senda de paz no hay conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se haya hecho responsable de Dios. La verdad es que tú y yo, si es que somos honestos, esa fue nuestra condición antes de llegar a los pies de Cristo, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, todavía tenemos los restos, ¿no? Estamos deshaciendo poco a poco, ¿de qué? De todas estas cosas en nuestras vidas. Por eso tenemos que madurar y crecer poco a poco. Mira, sus hábitos no cambian de noche a la mañana. Mira, muy pocas personas cambian literalmente 24, así. Hay personas que sí hacen un tremendo cambio. El resto de nosotros que somos humanos normales, tenemos que luchar con un periodo de tiempo de poco a poco deshacernos, ¿no? De todas las cosas, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reemplazando las obras justas, ¿ves? Estamos creciendo en el Espíritu de Dios, en el conocimiento de la palabra, y poco a poco estamos deshaciéndonos, ¿no? De toda la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿no? La mayor parte, poco a poco. Estamos haciendo dos cosas, haciendo y deshaciendo. Deshaciendo y haciendo simultáneamente. Eso requiere tiempo. Ahora, tengamos paciencia uno con nosotros, pero vos, escuchen bien, tenga paciencia contigo mismo. Pero deje de repetir las cosas sabiendo ser bien para nosotros y no hacerlo es que. Mira bien, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no que alcanzan la gloria de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo ¿qué? Bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Primero Juan capítulo 1, versículo 8, este es el versículo pequeñito, ¿no? Pequeño pero picoso. Mira lo que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está aquí en nosotros. Primero Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Tenemos que alimentar ¿qué? Nuestra fe. Todos nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Primero Juan capítulo 5 versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, y hay pecado que nos lleva ¿qué? A la muerte. El pastor estaba hablando sobre eso el otro día, y lo interesante es que gente reaccionaron, que lleva a la muerte, literalmente. Interesante, ¿no? Él estaba dando el estudio en Santiago, ¿no? Y de repente le dije, en un par de horas, 89 personas se escribieron, mándame ese video. Fue interesante, como los mundanos reaccionaron, ¿no? Génesis capítulo 6, versículo 5, note lo que dice Dios. No dice, el hermano Ildefonso no importa aquí, mira lo que dice la palabra. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en ¿qué? En cuanto nosotros vivimos en la tierra. Algunos creemos que estamos en las nubes, ¿no? Pero mire, dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra, y que toda intención de los pensamientos, mira, todas las intenciones de los pensamientos de su corazón era solo, ¿qué? Solo hacer siempre el mal.
Salmo 53, versículo 3 dice, todos se han desviado a una y se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice, ¿quién puede decir, a ver, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¡Wow! ¿Qué puede decir? Yo no puedo decir eso. Isaías 53, versículo 6, el profeta dijo esto, él dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él que la iniquidad de todos nosotros. Y por fin Isaías capítulo 64, versículo 6, por favor, la hermana Juana me la prepara, por favor, hermano Héctor. Dice esto, Isaías 64, versículo 6, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia. ¿Qué lenguaje usa esto? ¿Te puedes imaginar? Dios te compara con un trapo de inmundicia. Yo creo que está serio cuando él dice esas cosas. Todas nuestras obras justas, dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras son justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. La pregunta es si nos hemos alejado del pecado. El contexto aquí de vivir habitualmente, practicar habitualmente, no la vida del pecado. Por favor, no confunde la diferencia. Pecar, sí lo vamos a hacer. Pero vivir el pecado es otra cosa. ¿Me comprende? Sin tener que discernir entre las dos cosas. Pero también tengamos paciencia uno con los otros. Amén. No estamos para juzgar, pero sí estamos para jalar las orejas unos a los otros. Y cuando alguien te llama a la atención, tú dices, me estás juzgando. No, mamita, no, papito. Tú mismo lo has hecho. Solamente con su reacción, tú estás mal entendido lo que dice la palabra. El papel de todos nosotros es llamarnos a cuentas unos a los otros con esta palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, gracias Señor que verdaderamente nos ha confrontado con tu palabra. No es el orador, pero es tu palabra la que nos viene a confrontar juntamente con el Espíritu Santo. Ahora, Señor, permítenos a crecer y seguir madurando en el conocimiento de la naturaleza nuestra, cómo confrontarlo y cómo ajustarnos conforme a tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señores, señoras, jóvenes, señoritas, niños y niñas, muy buenos días. Hoy día vengo a hablarles de un ser que ha creado el cielo, el universo, las galaxias, los planetas, el mar, ríos, lagos, los animales y todo lo que nos rodea. Y se imaginan o se preguntarán, ¿de quién estoy hablando o a quién me refiero? ¿Quién sería ese ser que estoy hablando? Dios. Perfecto. Hablo de Dios, de ese ser divino. Es Dios. Dios. Y también Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, que nosotros somos ustedes y yo, nos creó a su imagen y semejanza. Y también sabemos, Dios ha creado al primer hombre, que ha sido Adán, y también creó a su compañera o esposa Eva. Dios a ellos les ha dado todo el universo, todo el paraíso,
han tenido todo. Dios les dijo, ¿no? Que tengan descendencia, que tengan hijos, y han tenido todo. Pero una sola, esto como regla o norma, Dios les ha dado a ellos, que no comieran del árbol prohibido los frutos. Pero ellos desobedecieron a Dios. Ellos cayeron en pecado. Y como cayeron en pecado, la consecuencia, Adán y Eva que tuvieron, fueron echados del paraíso. Porque ellos, cuando vivían Adán y Eva en paraíso, tenían una comunión, tenían un contacto directo con Dios. Desde que fueron echados, ya no había ese contacto, esa comunión con Dios. Por eso, desde ese entonces hasta hoy, en las personas o en los seres humanos, ya no hay ese contacto, esa comunión, ya no tenemos. ¿Por qué? Porque el pecado nos impide que tengamos esa conexión o ese contacto con Dios, porque el pecado es una barrera para que nos estemos, ¿no?, en contacto con Dios. Entonces, todos somos pecadores, todos cometemos pecados hasta hoy día, ¿no? Y también desde el vientre de nuestras madres nacemos ya con pecados. Pero también, ¿no?, de Dios, muchos sabemos de Dios, pero pocos conocemos a Dios. También todos a veces dicen, ¿no?, que nosotros somos todos hijos de Dios, dicen, pero no es así. Sí, somos su creación, pero no todos somos sus hijos o llamados hijos. Entonces, el pecado nos impide a estar en contacto o conexión con Dios. También hay tres maneras o formas que el hombre, que los seres humanos creen tener contacto o comunión con Dios. Uno de ellos es la moral. Entonces, ¿no?, al moral se refieren muchos seres o muchas personas creen, ¿no?, se comparan con los demás, se comparan con sus prójimos. Dicen, yo soy más mejor que él, yo me comporto mucho mejor que él es peor que yo, pero no se dan cuenta. Hay veces ese adagio muy común, ¿no? No mires la paja en el ojo ajeno, ¿no? Mírate en la tuya que tienes un problema. Hay veces, ¿no? Vemos, nos comparamos muchas veces, tenemos más errores nosotros que a las personas que criticamos o nos creemos, porque nadie es perfecto. Y al hacer o al creerse que son o creen estar en el camino correcto, creen que son personas justas, pero no lo son. Y por eso ellos creen que están en contacto con Dios, están en comunión con Dios. No, porque también tienen pecados y ese pecado no les permite estar en contacto, en comunión con Dios. No les permite, ¿no?, estar en comunión y en contacto con Dios, porque el pecado es una barrera que nos impide estar. Entonces, el otro sería religión. La religión. Entonces, muchos
Aquí hoy en día, señores, señoras, ¿no? Hoy en día, también hasta hace muchos años, tienen aquí en Cusco esa tradición, esa costumbre, ¿no? Hacer cargos a los santos, donde muchos van hasta descalzos a los santuarios de esos santos, creyendo que así ellos piensan que esto no está en contacto con Dios, o creen que están haciendo bueno ante los ojos de Dios. Por eso dicen, yo creo en Dios, por eso hago esas cosas, por eso hago estas fiestas. Aquí en Cusco hacen muchos cargos, pero no todo lo que dice el hombre pues nos pueda hacer feliz, o nos pueda llenar ese vacío que hay en nuestros corazones, porque solo estas fiestas que hacen solo son costumbres, estos son solamente religiones. Entonces siempre no estamos en contacto con Dios, o esas personas no están en contacto con Dios, están lejos de Dios, siguen vacíos sus corazones, siguen carentes sus corazones. Entonces el otro sería lo material. Entonces hay veces muchas personas quieren ser felices con todo material que tienen, porque tienen carro, casa, porque tienen dinero, viajan, hacen fiestas, sus cumpleaños, ¿no? Realizan con orquestas, todo eso. Pero esas fiestas, sí, yo sé que gozan, pero son satisfacciones momentáneos, efímeros, pero pasa, y siguen siendo carentes, siguen siendo vacíos. ¿Por qué? Porque no hay amor en sus corazones, no hay cariño en sus corazones. Si las personas no tienen cariño y amor en sus corazones, ¿qué amor podrán dar a sus hijos? ¿Qué amor podrán dar a sus esposas? ¿Qué amor podrán dar a sus esposos? ¿Qué amor podrán dar a sus prójimos? Porque sabemos, si uno tiene a Dios en su corazón, tiene amor en su corazón, porque Dios es amor. Entonces, por eso las personas, por el hecho que pueden tener riquezas materiales, puedan tener todo el dinero del mundo, pero también hay un adagio, ¿no?, que dice, ¿de qué sirve riquezas materiales cuando hay pobrezas en el corazón? De nada sirve. Entonces, señores y señoras, nada lo que nos ofrece el mundo, nada lo que nos dicen los hombres o lo que nos dicen las personas nos pueden hacer felices o nos pueden llenar esos vacíos que tenemos en nuestros corazones. Pero, señoras y señores, aquí yo les tengo una buena noticia. Hay una persona que sí nos puede tener en contacto con Dios. ¿Quién es? Es Jesús, es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Efectivamente, es así. Dice, no, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino.
Yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Y por qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, con este mensaje, ¿qué nos quiere decir? Jesús es el único que nos puede tener en contacto, en comunión con Dios. Por eso, señoras y señores, Jesús, ¿qué nos dice? Jesús nos dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores. También sabemos, hace más de 2000 años vino Jesús. Vino Jesús a este mundo. ¿A qué vino? Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados, por vuestros pecados. Él ha muerto, ha dado su vida para que seamos salvos. Si ustedes creen en Dios, si ustedes creen que Dios ha muerto por vuestros pecados y por mis pecados, hay que volver a Dios. Entonces también dice en la palabra, el justo pagó o murió por los injustos. Justamente eso lo que ha hecho Jesús. Ahora, para que volvamos a Dios, para que volvamos al Señor, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de todos nuestros errores. Hay que buscar a Dios. Dice, ¿no? Volver. Hay que volver a Dios, hay que buscar a Dios, porque Dios perdona, porque Dios todos nuestros pecados perdona. Y también nos dice Jesús, hay que creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer en Dios? Es confiar, confiar de todo corazón, confiar de todo nuestro, confiar todo, porque hay que creer, porque Dios nos va a perdonar, Dios nos va a dar otra oportunidad de vida. Entonces, hay que confiar en Dios. Hay que buscar. Hay que buscar. Hay que confiar en Dios de todo corazón. Entonces, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Él nos ama, Él nos quiere y nos invita a vivir en un lugar que es el cielo. Y en este lugar nos espera Dios para vivir con Él, para habitar con Él. Entonces, señoras y señores, les animo, señoritas y jóvenes, les animo, hay que creer en Dios. Entonces, también sabemos que Dios, cuando ha muerto en la cruz, ha derramado sangre. Nosotros somos el precio de la sangre. Ha derramado en la cruz cuánta sangre por nosotros. Entonces ahora Jesús mismo nos da, ¿no?, esa oportunidad para estar en comunión con Dios, para seguir en buen camino. Entonces, señores, gracias por vuestra atención. Gracias por dar este tiempo, no para mí, para Dios. Y Dios toque a cada uno de ustedes
vuestros corazones. Sigan buscando a Dios, cuál sediento, cuál hambriento, y a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga grandemente. Gracias y amén.